Última hora, pero no por un chisme pasajero. Por una frase oficial que tocó una fibra histórica que en México nunca se cerró del todo. En estos días, a inicios de febrero de 2026, la Casa Blanca publicó un mensaje conmemorando la guerra entre México y Estados Unidos y la describió como una victoria legendaria. Y ese detalle, esa elección de palabras, no cayó como una simple mirada al pasado. Cayó como un mensaje político con consecuencias reales hoy. Porque cuando un gobierno decide contar la historia de cierta manera, casi nunca lo hace por nostalgia. Lo hace para justificar algo en el presente. Y por eso la reacción fue inmediata. México no lo leyó como un texto ceremonial. Lo leyó como una señal sobre cómo Washington se está viendo a sí mismo en el continente y sobre qué cree que puede hacer, otra vez, cuando se siente con el derecho. Lo primero que debes entender es esto. En México, la guerra de 1846 a 1848 no es un capítulo lejano del libro, es una cicatriz. Y lo que duele no es solo el hecho histórico, duele el tono, duele que se celebre, duele que se use como ejemplo, porque del lado mexicano, esa guerra terminó con la toma de Ciudad de México por tropas estadounidenses y con el Tratado de Guadalupe Hidalgo, que selló la pérdida de más de la mitad del territorio que México tenía antes de la guerra. Cuando alguien le llama victoria legendaria y lo conecta con el presente, el mensaje implícito suena así: esto funcionó antes y lo podemos volver a usar como guía. Y aquí viene lo que encendió el debate. El texto de la Casa Blanca no solo celebra el resultado militar, también traza paralelos con la política actual. Habla de defender la frontera sur contra una invasión, de combatir drogas, de redes criminales, y hasta menciona una línea de doctrina hemisférica. Es decir, no es solo historia, es narrativa estratégica. Es un intento de convertir una invasión del siglo XIX en una justificación emocional para una postura dura en el siglo XXI. Y cuando mezclas victoria con invasión, y lo conectas con el presente, inevitablemente provocas una reacción al sur del río Bravo. La presidenta Claudia Sheinbaum respondió cuando le preguntaron por el mensaje, y su respuesta fue breve, pero cargada. Dijo, en esencia, que México debe defender su soberanía, y lo dijo con una referencia histórica que todo mexicano entiende al instante, como quien marca territorio con una frase. No fue un discurso de odio, no fue una amenaza, fue una advertencia política con una palabra clave: soberanía. En diplomacia, a veces una sola palabra vale más que 1000 comunicados, porque te dice exactamente dónde está la línea roja. Mientras tanto, en redes, se abrió otra batalla, no la de los mapas, sino la de la narrativa, porque una parte del público en Estados Unidos lo leyó como orgullo patriótico, como historia nacional, y una parte del público en México lo leyó como una provocación, como un mírame, lo celebramos. Y cuando dos países vecinos viven la misma historia como dos películas totalmente distintas, cualquier frase oficial se convierte en gasolina. Ahora, lo más inquietante no es la conmemoración en sí, es el contexto. ¿Por qué publicar esto ahora? ¿Por qué usar un tono tan triunfal? ¿Por qué recalcar la idea de soberanía restablecida y expansión como si fuera un modelo? Varios analistas e historiadores han señalado que el texto minimiza la violencia necesaria para esa expansión y encaja con un esfuerzo más amplio por moldear el lenguaje oficial del gobierno para alinearlo con una visión más dura del papel de Estados Unidos en el hemisferio. Y si eso te suena abstracto, te lo traduzco en simple. Cuando un gobierno reescribe el pasado como épica limpia, se está preparando para venderte decisiones difíciles en el presente, como si fueran inevitables y hasta morales. Y ojo con esto, no se trata de culpar a la historia, se trata de usar la historia como arma, porque el mensaje, además, no menciona elementos incómodos que suelen aparecer en los análisis históricos, como los intereses políticos de la época, el debate interno en Estados Unidos sobre la guerra y las consecuencias humanas de esa expansión. Cuando eliminas los matices, lo que queda es un relato heroico, y un relato heroico, cuando se aplica a política exterior, sirve para una cosa: justificar presión. En México, esa percepción se mezcla con otra preocupación que ya venía creciendo, la idea de que Washington, bajo presión interna,
puede endurecer su política hacia la región y buscar imponer condiciones en comercio, migración y seguridad. Por eso, el mensaje no se leyó aislado, se conectó con un patrón, se conectó con los discursos de mano dura, se conectó con la palabra invasión aplicada a la frontera, se conectó con la idea de que el continente debe permanecer seguro, próspero y libre, bajo la interpretación de Washington. Y aquí es donde la historia deja de ser museo y se vuelve tablero, porque México no es cualquier país para Estados Unidos, es su vecino inmediato. Es una pieza central de su cadena de suministro. Es un socio comercial gigante. Es una frontera donde se cruzan economía, migración y seguridad todos los días. Entonces, cuando en Washington subes el tono, en México no solo lo sienten como ofensa simbólica, lo sienten como riesgo práctico, riesgo de presión económica, riesgo de presiones unilaterales, riesgo de que se normalice el lenguaje de intervención como algo aceptable. Por eso cuando Sheinbaum habla de soberanía, no lo hace por protocolo, lo hace para mandar un mensaje doble, uno hacia afuera. México no acepta lecturas que legitimen el despojo, ni discursos que presenten a México como amenaza, y otro hacia adentro. Aquí no se negocia la dignidad nacional por conveniencia política. Ahora, hay un punto que muchos pasan por alto. El mensaje de la Casa Blanca no es un documento académico, es comunicación política. Y la comunicación política no se escribe solo para el país vecino, se escribe para la audiencia doméstica, para reforzar identidad, para crear nosotros contra ellos, para simplificar. Y cuando simplificas, siempre aparece un villano. A veces ese villano es la invasión en la frontera, a veces es el caos en Latinoamérica, y a veces es la idea de que Estados Unidos debe reafirmar su soberanía en el continente, como si estuviera corrigiendo un desorden histórico. Ese tipo de narrativa es potente porque convierte decisiones complicadas en cuentos fáciles. Y aquí viene la pregunta que realmente importa. ¿Qué puede hacer México cuando el otro lado decide jugar con símbolos históricos? México tiene varias cartas, pero ninguna es perfecta. La primera es diplomática, fijar límites, exigir respeto y no caer en provocaciones emocionales que solo sirven para viralizar la pelea. La segunda es política interna, unidad, porque cuando un país se divide en un momento así, se vuelve vulnerable. La tercera es económica, diversificar, acelerar acuerdos, abrir opciones. Y ese concepto, diversificación, es el que más asusta en Washington si se toma en serio. Porque si México, en un escenario de tensión, decide acelerar su estrategia de mercados, proveedores e inversión, la señal para las empresas es enorme. No hablamos de romper todo de un día para otro. Eso sería irreal. Pero incluso un pequeño giro, incluso un mensaje consistente de no depender de una sola puerta, cambia negociaciones, cambia el tono, cambia el poder de presión. Y también obliga a Washington a calcular costos, porque una confrontación abierta no solo pega a México, pega a la economía estadounidense, a industrias que dependen de manufactura mexicana y a cadenas de suministro que en 2026 ya están bajo estrés constante. Y aquí entra la parte geopolítica que muchos quieren contar como película de potencias, pero hay que decirlo con cuidado. Hasta este momento, lo verificable es la polémica por el mensaje estadounidense y las reacciones en México. Lo que no está claro es si existe una ofensiva diplomática formal de otras potencias específicamente por este texto. Lo que sí existe, y esto es importante, es el incentivo. Si Estados Unidos se muestra arrogante con su vecino, otros actores del mundo ven una oportunidad de presentarse como socios respetuosos, una oportunidad de ofrecer inversión, tecnología, acuerdos y ganar influencia donde antes dominaba Washington, no por amor a México, sino por interés propio. Así funciona el poder global. Entonces, el punto no es China y Rusia entraron a rescatar a México, como si fuera una novela. El punto real es más frío. Cuando Estados Unidos se pelea con México, abre espacio. Y en geopolítica, el espacio vacío dura muy poco. Alguien siempre lo llena. Por eso esto es más grande que una frase. Es un choque de marcos, un choque de cómo se interpreta el hemisferio.
La Casa Blanca, en su mensaje, habla de doctrina, de victoria, de soberanía y de frontera, como si todo fuera parte de la misma misión histórica. México responde con soberanía, dignidad y memoria, y el mundo observa, no por romanticismo, sino por negocios y por estrategia. Ahora imagina el siguiente movimiento. Si Washington insiste en un lenguaje de superioridad histórica, México tiene incentivos para contestar con hechos, no con gritos, fortalecer su política industrial, abrir más puertas con Europa, Asia y el sur global, impulsar infraestructura estratégica, defender su control sobre decisiones de seguridad interna y, sobre todo, insistir en un principio: cooperación sí, subordinación no. Esa frase, aunque parezca simple, es una bomba en cualquier relación donde uno de los dos siempre asumió que el otro iba a ceder. Y aquí viene la parte más delicada, la frontera, porque cuando en Estados Unidos se habla de invasión y se conecta con seguridad nacional, se abre la puerta para justificar medidas agresivas, medidas económicas, medidas de presión, medidas de seguridad. México lo sabe. Por eso la respuesta no puede ser emocional, tiene que ser estratégica. Y Sheinbaum, por lo que se ha visto en estas reacciones, está tratando de caminar esa línea. Firmeza, sin regalarle a nadie el espectáculo que busca. Al final, lo que estamos viendo es una pelea por el relato, porque quien controla el relato controla la legitimidad. Si Estados Unidos logra vender una narrativa donde todo es defensa, cualquier acción dura parece justificada. Si México logra vender una narrativa donde todo es respeto y soberanía, cualquier presión unilateral parece abuso. Y esa batalla por la legitimidad se libra en medios, en discursos y en comunicados como este. Así que la pregunta que queda en el aire no es solo ¿qué dijeron? La pregunta es ¿para qué lo dijeron? ¿Fue un mensaje ceremonial que se les fue de las manos? ¿Fue una señal ideológica para su base? ¿Fue un ensayo de narrativa para futuras decisiones en el continente? ¿O fue un recordatorio deliberado de poder, una forma de decir, ¿ya lo hicimos antes? Porque si la respuesta es esa última, entonces México no solo está defendiendo memoria, está defendiendo futuro. Y cuando un país decide defender su futuro con soberanía, obligas al otro lado a elegir respeto o conflicto, asociación o presión, negociación real o imposición. Hoy, a inicios de febrero de 2026, vimos cómo un texto de la Casa Blanca encendió una discusión continental. Vimos a México responder con una palabra que no admite doble lectura: soberanía. Y vimos cómo una historia de hace 178 años volvió a aparecer, no como recuerdo, sino como herramienta política. La historia se puede contar de muchas formas, pero cuando la cuentas para justificar el poder, el resto del mundo te va a contestar con la única cosa que equilibra el poder: límites. Y aquí viene lo que quiero que pienses antes de irte. Si la narrativa oficial de Estados Unidos empieza a mirar el siglo XIX como guía moral, ¿qué significa eso para su política hacia América Latina en 2026? ¿Estamos ante una simple provocación simbólica o ante el inicio de una etapa más dura en el hemisferio? Déjamelo en los comentarios. Y si quieres que sigamos cada movimiento y cada respuesta, suscríbete y activa notificaciones, porque lo que empezó como un mensaje conmemorativo ya se convirtió en una prueba de fuerza sobre el futuro de Norteamérica.